Esto es Vida y Conciencia a partir de los 60. Acompáñenos y participe con nosotros. Tenemos diversas secciones, cápsulas informativas, testimonios, sabiduría y mucho más. Bienvenidos a Vida y Conciencia a partir de los 60. Gracias por su escucha, gracias por acompañarnos cada sábado en este horario, por hacernos un espacio en su rutina de vida. Por supuesto, si van camino al trabajo, si están en casa, gracias por escucharnos. En la conducción, Karen Ramírez. Y Sergio. Les damos la bienvenida y por supuesto queremos agradecer a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a la Radio Pública Universitaria por este espacio. Y a nuestra casa, en la Facultad de Estudios Sociales. Gracias por esta unión y esta colaboración para seguir teniendo este espacio para hablar sobre la vida a partir de los 60. Recuerden que pueden llamarnos a cabina al 777-329-7911 o también mandarnos mensaje de WhatsApp. Al 777-130-5027. Para que por ahí nos manden sus comentarios sobre los temas que vamos a estar platicando el día de hoy, sus testimonios y por supuesto seguimos recibiendo sus sugerencias musicales. También por supuesto agradecemos a Samara y a Alexis en los controles, siempre acompañándonos y apoyándonos para poder hacer posible esta emisión. Y bueno, el día de hoy les platicamos sobre qué va a tratar este episodio. Tenemos en esta primera parte del programa a la doctora Catherine Dumont, que nos acompaña con su sección mensual de gerontología social para hablar sobre la vejez en México y en el mundo. Bienvenida, Catherine. Gracias, muchas gracias. Hola, Sergio. Hola, Catherine. Karen, ¿cómo estás? Bien, ok, muy bien. Y pues, muchas gracias como siempre por la invitación. Es un gran gusto de estar con ustedes. Siempre, hoy mi hijo no está aquí afuera, pero siempre me dice, ¿vas a ir al radio de la Torre? Sí, ustedes son el radio de la Torre. Okay. Y bueno, hoy vamos a estar platicando con Kat sobre esta preparación para la etapa de la jubilación. Antes de iniciar con este tema tan importante del que hay que hablar, porque justamente es una etapa que se vive también a partir de los 60, en la segunda parte usted va a escuchar justamente una entrevista que le debemos. Tenemos una segunda parte de la entrevista realizada al maestro Pedro Rolando Pérez Castro, al maestro Rolando Castro, quien nos dio una entrevista para hablar sobre su libro ¿Quién me va a cuidar cuando sea viejo? Entonces nos va a hablar sobre cómo inicia ese libro, los mensajes y reflexiones importantes que lo llevaron a hablar sobre este tema también muy importante en la vida a partir de los 60 y que pues él nos decía, es importante mencionar todo lo que hay que preparar, porque siempre hay que hablar de una prevención de muchas situaciones que pueden ocurrir en la vida a partir de los 60 y sobre todo apostar siempre a la plenitud, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de eso. Usted estará escuchando esta entrevista. Él nos recibió en PAT, Psicoterapia al alcance de todos. Nos recibió y nos dio esta entrevista que bueno, estaremos escuchando. Sin más, vamos a iniciar, Catherine, con este tema tan importante, la preparación para ese momento de la jubilación. Sí, lo que he visto aquí en México, primero es que ustedes trabajan muchísimo. Es lo que yo digo siempre, yo estoy muy admirativa de ver a qué punto los mexicanos, las mexicanas, realmente se esfuerzan en el ámbito laboral. Unos podría pensar lo contrario, podría decir, no, ya es demasiado, pero sí, ¿cuántas personas aquí han tenido dobles plazas como maestros, doble turno? El turno de las 7 hasta las 2 y después me voy a otro trabajo de 3 a 8 o 9 de la noche, apenas llego a mi casa, como algo y me duermo y otra vez hay que ir a trabajar. Entonces, primero realmente felicitar a todas las personas que nos escuchan de ver cómo se están dedicando a su trabajo. Nosotros en Francia decimos que el trabajo es un periodo de tortura, entre dos periodos de vacaciones. Entonces, tenemos tantas vacaciones realmente reuniendo todos los días
que podemos tener entre las vacaciones realmente laborales, después los días el tiempo que se transforma en días de descanso y todo eso, podemos alcanzar hasta 3 meses. Sin contar los fines de semana, por supuesto, 3 meses sin trabajar. Entonces, cuando me hablan siempre de, Francia, primer mundo, y nosotros, no, México, primer mundo. Después, un día, platicaremos de cómo las personas mexicanas administran y gestionan sus recursos financieros, viniendo de esta parte laboral, que por algunas circunstancias podría mejorarse, de verdad, porque ustedes trabajan de sol a sol y al fin de cuentas, yo repito, por algunas circunstancias que yo no voy a desarrollar ahorita, pues no se gestiona o administra. Realmente, para comprobar el esfuerzo que se hizo para obtener este sueldo, pues es un poquito diferente. Pero realmente mi admiración. Aquí solamente lo que he visto es que no hay esta preparación a la jubilación. No hay para nada programas, menos programas del gobierno para preparar a la gente a jubilarse. Y este es algo de muy, muy, muy importante. Personas que han pasado toda su vida, a menudo además estamos hablando de una generación que ha empezado a trabajar desde los 15, 16 años. No estamos hablando de una generación como la actual que va a empezar a trabajar más o menos a tener un verdadero trabajo a los 22, 23 años. No, son personas que trabajaron desde los 15 años hasta antes. Yo conozco personas jóvenes aunque todavía no tienen 60 años y que trabajaron ayudando, vamos a decir, al padre que era albañil o campesino o carpintero o plomero, desde los 8 años. A los 8 o 9 años ya empezaban a trabajar. Entonces, siempre en esta mente hay toda una vida laboral, pero literal, toda una vida trabajando y de repente o la empresa o el gobierno te dicen, ¿sabes qué? Ya está aquí. ¡Pam! Y sobre todo a los hombres es muy difícil, muy, muy difícil por el hecho que el hombre es la persona productiva de la familia. Es lo que yo digo, la persona de afuera. La mujer, yo repito, hablando de generación de los 70 por adelante. Por supuesto, yo entiendo perfectamente que una persona que nos está escuchando y que tiene 30 o 40 años va a decir, pues no, yo también soy mujer y yo también voy a trabajar. Pero si estamos hablando de los 70 por adelante, pues muy a menudo la situación era la siguiente. El hombre iba a trabajar, estaba afuera y la mujer se quedaba en el hogar por la educación, la crianza de los hijos, la limpieza, hacer de comer y todo eso. Entonces, la mujer adentro, el hombre afuera. Y de repente llega el hombre que de una cierta manera casi toda la vida no se vieron, porque el hombre iba a trabajar muy temprano, regresaba muy tarde y apenas... Ustedes saben que muchísimas personas siguen trabajando los sábados, que no es solamente de lunes a viernes, que también se incluye los sábados. Y entonces apenas se veían los domingos. Y este hombre, vamos a decir, de 65 años, ya regresa en la casa y se encuentra como una persona casi que invade, que llega adentro de la casa, que es el dominio de la mujer. Aquí la cocina es mi reino. Aquí este lugar es mío. Aquí. Y entonces el hombre no encuentra su lugar, no encuentra su espacio y es muy difícil porque ya no está en el espacio empresarial, en el espacio laboral. Pues si todo va bien, por lo menos le hicieron una fiestecita para despedirse de él, pero al otro día es casi como si no hubiera trabajado nunca en esta empresa. Es impresionante y así no es solamente en México, realmente es en todos lados. Siempre dicen, sí, después de jubilarme les voy a ir a saludar. La primera vez, se saludan, la segunda vez como que, ¿y qué hace aquí? Y la tercera vez como que, ya mi chavo, ya no trabajas aquí, entonces muchas gracias y ya te puedes ir. Entonces es importante de preparar esta etapa
Y pues yo pienso que es lo que vamos a ver durante este programa. Así es, y como lo decíamos al inicio de este programa, Kat, es importante hablarlo porque no nos estamos preparando para ese momento, porque es algo que ocurre, que va a ocurrir, pero nadie nos prepara, ¿no? Y además que eso va a influir en dinámicas familiares, como lo decías, eso va a influir en las relaciones de pareja, eso va a influir en las relaciones con los amigos también, ¿no? ¿Qué pasa si mis amigos trabajan ahí, ¿no? Si mis amistades como más inmediatas eran en el lugar donde trabajaba, ¿no? Bueno, ahorita vamos a desarrollar todo este tema, vamos a ir a un corte y regresamos. Quédense con nosotros. Vida y conciencia a partir de los 60. Estamos de vuelta en Vida y Conciencia a partir de los 60, un espacio para escuchar, reflexionar y sanar. Llámenos a cabina al 777-329-79911 o mándenos WhatsApp al 777-130-5027. Y bueno, estamos aquí con la doctora Catherine Dumont, que nos está hablando sobre un tema muy interesante respecto a la jubilación, un tema que a lo mejor se habla, pero no se lleva a la práctica, ¿no? No se pone como esta cuestión de qué debo de hacer, y es un tema que creo que comúnmente se ha tocado aquí en cabina, sobre los testimonios que hemos tenido de las personas que nos han acompañado sobre esta pregunta, ¿no? De qué hago después, o ahora qué hago, ¿no? Una vez que ya me jubilé, porque pues realmente no estamos preparados, ¿no? Y no hablar de una generación más joven que quién sabe si lleguemos a una jubilación, ¿no? Exactamente, exactamente la otra. También lo que pasa es que hay que distinguir muchísimas personas que ahorita ya están en la etapa de la jubilación, no fueron contratadas por empresas. Muchísimos tuvieron solamente un empleo propio. Yo estaba hablando ahorita de los albañiles, carpinteros, plomeros, electricistas, campesinos, por supuesto. Y ellos es mucho más difícil porque lo que me di cuenta es que ellos, entre comillas, se jubilan cuando ya no tienen fuerzas, cuando ya no pueden. Entonces, esta cosa de disfrutar de la jubilación, de tomarla como un tiempo de ocio, como un tiempo para a veces pensar, meditar un poquito lo que yo hice de mi vida y todo. Eso, es algo que ellos no lo tienen para nada en cuenta. Entonces, por eso las estadísticas muestran, y yo pienso honestamente que es más, pero que todavía el 20% de los hombres mayores de 80 años todavía siguen trabajando. Y yo lo veo muy bien porque no tiene 80 años, pero ahorita estoy en contacto con algunos albañiles, y uno tiene 65 y el otro tiene 70 años. Y yo no los veo para nada decir, ¿sabes qué? Mañana ya, yo me jubilo. Y justamente si estamos regresando sobre la etimología de la palabra jubilarse, jubilare, era una fiesta. Es que cada 7 años en la Roma antigua se tenía que justamente pararse para descansar, para aprovechar, disfrutar del tiempo, y después de este 7º año ya otra vez 7 años y así. Pero ¿qué voy a disfrutar? ¿Qué voy a descansar si al momento que yo me paro de trabajar, no de jubilarme, pero que yo me paro de trabajar, yo ya no tengo fuerza, yo me siento débil porque ya soy una persona? Imagínense si estamos hablando de un albañil que empezó a los 8 años, que ya tiene 70 años y que va a acabar de trabajar realmente a los 75 o 78, y ¿qué va a disfrutar realmente de esta etapa de la jubilación? Casi nada, al contrario. Y a eso le agregamos, ¿no? Esta cuestión que tú decías, esta línea de cómo es la administración y la gestión. Si a eso le agregamos que era un oficio, ¿no? Que no va a tener como este ahorro quizá, en donde además que la persona no haya ahorrado para ese momento, pues igual todavía viene esa pregunta otra vez, ¿qué vamos a disfrutar?
porque si no está la cuestión económica, pues entonces tendrá que seguir buscando formas, a pesar de ya tener una edad en donde se sienten cansados o cansadas, seguir buscando formas para obtener dinero, para subsistir. Exactamente, y entonces, y lo va a hacer. Y lo va a hacer, y aunque le falta las fuerzas y todo eso, y puede generar graves accidentes, o al contrario, puede hacer que hay personas que van a decir, no, pues a él no lo contrato, porque si es para que se me caiga del techo y que después todo por mi culpa o algo así, a él no. También este problema de personas mayores que no encuentran trabajo porque ya no les quieren contratar. Apenas asistí a una conferencia, era una jornada en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, donde se decía, no lo podía creer porque yo pensaba 45. Yo, por ejemplo, en Francia estoy considerada ya, porque tengo 46, pues voy a cumplir 46 en pocas semanas, pero yo estoy considerada ya como una señor. Significa que una persona en el ámbito laboral ya grande. Y yo tengo 45, pero dicen aquí que en México, donde se considera que ya la persona ya es grande para trabajar, es 35. Entonces, imagínate, de los 35 hasta los 65, o 68, por lo menos para recibir un apoyo del gobierno, lo difícil que es para las personas de encontrar un trabajo. Y entonces, si regresamos sobre justamente lo de la jubilación, ¿qué pasa? Hay dos etapas que, si no están preparadas, muy fuerte, que puede pasar en el hogar. Primero, pues, la jubilación del señor, que él, como yo había dicho, siempre afuera, y de repente ya llega adentro. Y también hay que pensar en la mujer, que si no ha trabajado, a menudo ha hecho muchísimas cosas para traer algo de dinero en la casa, costurera, no sé, lavar ajeno. A mí me dicen mucho, es que yo lavaba ajeno, hace aseo y todo eso. Pero ella también tiene esta etapa del nido vacío. Y entonces, a menudo, ahora, hay el hombre que regresa del trabajo, pero que se jubila, vamos a decir, y la mujer que ya no tiene su función de madre. A veces puede tener la de abuela, pero también la de abuela puede ser afuera, porque tiene que ir en el hogar de la hija o del hijo para cuidar a los nietos. Pero si no tiene esta función de abuela, o que ella también se jubila, los dos de repente se encuentran en el hogar sin tener ninguna actividad y, sobre todo, lo más importante, sin tener ningún proyecto de vida. Proyecto de vidas, ellos tuvieron muchísimos cuando empezaron. Vamos a formar una familia, vamos a tener una casa, a veces pueden tener un negocio, un localito o algo así, o vamos a hacer que los niños bien educados, que vayan hasta la universidad para tener al final una profesión, no un oficio, y que ellos tengan sus propios ingresos y todo eso. Y pues el papá trabajando afuera para traer el dinero para todo eso, y la mamá pues haciendo todo lo que se necesita que hacer con este dinero. Pero de repente ya no hay nada. Y se ha pasado que están en casa y que dicen, pero ya esta persona, ¿cuándo la conocí? Yo la vi hace 40 años, muy joven, así, muy de conquista, con ramos de flores y todo eso. Y ahorita yo me encuentro enfrente de un señor o de una señora, pues con los rasgos del tiempo, con la vejez y todo eso. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿Y qué vamos a hacer juntos? Porque realmente lo juntos era para los niños. Pero si los niños ya no están, es difícil. Así es, porque es ese momento en donde se vuelven a encontrar, pero además a veces es todas estas rutinas, ¿no? Esto que hacía cada uno desde el rol que asume, pues esas rutinas también no se procura a veces el hacer una pausa y ver cómo va mi pareja, ¿no? Hablar entre nosotros, porque por supuesto a la llegada de los hijos, pues empieza otro rol, ¿no? Que es el de padre y madre, y también pasa a influir en el rol de pareja que se tenía. Sí, y yo también quisiera agregar un poco, no sé si es que me está regresando un poco, pero justo, ¿no? Mencionábamos de estas personas con un tipo de oficio que
es posible que no tengan, o bueno, no tienen la posibilidad seguramente de una jubilación digna, también agregar esta variable de que en esos momentos también luego se presentan las enfermedades, ¿no? Por ejemplo, una persona que se dedicó a la herrería, ¿no? Las complicaciones que tuvo, que a lo mejor no cuidó el no inhalar los polvos que salen, ¿no? Un albañil seguramente con el cemento y algún otro oficio que a la larga se va acumulando, y cuando llegue ese momento en donde en teoría ya debería disfrutar como de una vida ya sin preocupaciones, porque llega el momento de la jubilación, pero que no hay, y más aparte que se presenten las enfermedades, ¿no? Y entonces agregar también esta variable de estar en casa y seguramente estar con esta persona que mediamente conozco y aparte enfermo, ¿no? Exactamente, y te digo, después en la próxima parte veremos justamente la cuestión de cómo tener ya un proyecto de vida, y lo más maravilloso es un proyecto de vida de los dos. O si la persona está sola, también la persona puede ser separada, divorciada, viuda, y entonces, pero ¿cómo yo voy a hacer que esta parte realmente sea un júbilo para mí? No sea algo, como tú dices, con la enfermedad, con problemas financieros, y entonces, pues, si ya no tengo dinero, si a mí me cuesta mucho moverme y todo eso, pues me voy a aislar poco a poco, y ya es cuando ya empieza de ir de bajada. Entonces, es muy importante, pero y yo lo digo, es muy, muy importante practicar lo que se llama la gerontoprofilaxis. La gerontoprofilaxis, que es que desde la edad de ustedes, desde los 30, 40 años, pensar cómo quiero hacer mi vejez, cómo la quiero vivir. Entonces yo entiendo que para estudiantes ahorita, como que estoy pensando primero, como tú dices, y eso desgraciadamente sí, ni sé si voy a tener una jubilación, pero cómo lo tengo que pensar. Y son cosas realmente muy, muy chiquitas. Solamente les digo, ahorita estoy construyendo una casa, por eso les digo que estoy muy cerca de los albañiles, pero lo que piensen primero, mi habitación, una de las habitaciones abajo, no todas arriba. Claro. Entonces, cositas así que tú dices, pero tengo 30, 40 años, porque hay cosas que pensar para que después lo estemos disfrutando y no lo estamos lamentando. Sí, nos estemos complicando después nuevamente la vida, ¿no? Y arrepintiéndonos de por qué lo hice por ahí, o por qué construí, o por qué, ¿no? Y justo como menciona, ¿no? Que como jóvenes es necesario tener en cuenta esto, porque finalmente la pirámide se está invirtiendo. Vamos a corte y regresamos para seguir platicando sobre este gran tema que nos hace pensar desde ahorita. ¿Cómo quiero vivir mi vejez? Quédense con nosotros. Vida y conciencia a partir de los 60. Regresamos a Vida y Conciencia a partir de los 60. Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que tenemos teléfono en cabina. Llámenos al 777-329-7911. O mándenos un WhatsApp al 777-130-5027. Queremos hacer una pausa para agradecer sus mensajes, sus saludos en esta mañana. Por supuesto, mandar un saludo de vuelta a Gerardo González Sauceda, que siempre está pendiente del programa. Hoy, referente a este tema, él nos comparte, empezó a trabajar desde que aprendió a sumar y a multiplicar. Seguramente, como él, muchos casos en donde platicábamos fuera del aire con Catherine, donde inmediatamente a partir de que aprendías estas habilidades, que ya podías quizás hasta tener cierta fuerza, vámonos a trabajar, ¿no? Ya no puedes estar en casa y tienes que iniciar a trabajar. De igual manera, antes del corte platicábamos aquí en la cabina sobre todos esos factores que van influyendo al momento de llegar a esta etapa de la jubilación. Hablábamos de los momentos donde la enfermedad se hace presente, los problemas financieros. Yo quisiera, antes de que hablemos sobre la gerontoprofilaxis que nos platicaba Catherine, antes de eso, quisiera poner sobre la mesa este momento también de la jubilación, donde la sensación también puede ser temporal, ¿no? O sea, de pronto escuchamos en los testimonios que nos dicen, o sea, sí, estoy en mi primer año, ¿no? Pensemos los que me jubilé, todo bien, estoy yendo a los lugares que quería, pero después de ese año, caes en cuenta. Exactamente. Este se llama la luna de miel.
la luna de miel de la jubilación. Significa que ahorita ya vamos a quitar un poquito los oficios, vamos a personas que realmente trabajaron en empresas y todo eso, que a veces han pasado 30 años, 40 años en la misma empresa. Entonces, a partir de los 50 años, 55 años, se empieza a anhelar, a tener el anhelo de la jubilación. Y se la empieza sobre todo a sublimar, a hacer que la jubilación va a ser una etapa tan grande, tan maravillosa, tan todo. Entonces, y sobre todo, aquí en este momento hay proyectos, pero no son proyectos de vida a largo plazo, son proyectos de vida a corto plazo. Entonces, pues, es que siempre quise ir a Yucatán y nunca yo pude, entonces voy a ir. Es que siempre quise aprender de los gran chefs, entonces voy a ir en un restaurante que enseñan y yo voy a aprender. Es que hasta hay personas mayores, y lo tengo en las casas de día, que dicen, es que siempre quise tener un tatuaje, y aprovechan que ya no tienen que presentarse de manera formal en la empresa y van y se hacen un tatuaje. Entonces todo eso, estos eventos, acontecimientos que pasan, que fueron desde hace muchísimo tiempo, pues adentro de la persona, y que entonces ya por fin pueden realizarse. Pero una vez que ya pasa todo eso, y yo lo he vivido con una vecina que su hija tenía la edad de mi hermano, entonces siempre la hemos visto. Y ella igual, es que en Francia en la época se jubilaba a los 60 años. Y desde los 55, 56, no, es que cuando voy a estar en la jubilación voy a hacer este. Y empezó a hacer lo que ella había previsto, pero de repente llega justamente las enfermedades. Pero no tanto una enfermedad grande, pero lo que llamamos las enfermedades cronodegenerativas, que realmente nos impiden de poder actuar como uno quiere por la cuestión de la diabetes, de la hipertensión, de la obesidad, de la artritis y todo eso. Entonces, todo lo que queríamos hacer, que lo estábamos pensando desde más joven, puede ser que en la época que lo estábamos pensando cuando teníamos 45 o 50 años, sí todavía teníamos la fuerza de hacerlo. Pero ya son más años, y entonces es más difícil de realizar estas actividades. Cuesta más también de recuperar después de haber hecho todo eso. Y entonces es cuando tenemos realmente que tener un proyecto de vida, no solamente proyectitos. O sea, se entiende completamente que si nunca hemos viajado, que por fin podemos ir, pero también para viajar, ¿qué necesita? Dinero. Entonces, si no hay una proyección financiera desde la edad de ustedes, entonces no va a ser mucho más difícil. Yo sé, pues todos sabemos aquí que exactamente como lo estaba diciendo, el pirámide demográfico ya se está cambiando. Entonces, que aquí no va a haber tantos de decir, es que va a haber tantos bebés, no va a haber tantos niños que criar. Pero las cuestiones también, y yo lo veo porque yo tengo solamente uno, las cuestiones también financieras, aunque sea por 1 o 2, actualmente en nuestra época son muchísimo más difíciles que cuando antes había 4, 5, 6 o 7, porque había la familia. Mamá, yo no puedo, mamá que era la abuela, yo no puedo, guárdame a tu nieto. Sí, aquí estoy, mi hijita. Ahorita yo, en lo personal, cuánto dinero, y yo no tengo nada de regreto, porque no podía hacer otra, porque para mí era fuera que yo iba a renunciar a mi trabajo. Pero cuánto dinero yo pagué a la niñera. Entonces, lo que antes, ahorita de más en más, hay escuelas privadas, colegios privados, también la colegiatura. Y mismo si el niño está en una escuela pública, también te va el uniforme, te va los útiles, te va todo. Entonces, yo pienso que es más difícil financieramente ahorita
de tener a los niños, sobre todo hay menos cuidado. Antes yo me recordaba que, por ejemplo, las mamás pues cuidaban mucho el uniforme, porque tu uniforme va a servir para tu hermanito, porque la faldita te va a servir para la hermanita, y a veces la misma ropa servía entre 3 o 4 hermanitos también. Entonces, sí, está muy bien de tener estos proyectos, de decir, cuando yo me voy a jubilar, quiero hacer quiero viajar y todo eso, pero lo tenemos que pensar desde ahora. Y no solamente con una proyección financiera, también con una proyección de salud y de bienestar. Porque si yo me estoy tomando mis 2 litros de coca diario porque yo tengo los recursos suficientes, pues sí, pero yo podría tener todos los recursos de dinero suficiente a los 65 años para viajar o para hacer actividades que yo quiero hacer, pero si mi cuerpo no sigue, porque estoy pagando la cuenta de los 2 litros de coca diario, también me va a impedir de disfrutar de mi jubilación o de disfrutar de este periodo también que las mujeres pueden tener, pero aquí yo sé que es muy, muy familiar, entonces todavía es un poquito tabú de decirlo, pero yo entiendo completamente una mujer mayor que puede decir, ¿sabes qué? Yo quiero disfrutar, aunque, vamos a decir, soy viuda, yo tengo la pensión de mi esposo, tengo el apoyo, tengo un poquito de ahorro y todo eso, pues yo quiero disfrutar de esta etapa. Que no me pongan a los nietos, como yo digo siempre, a los nietos entre las patas. Hasta las mascotas les ponen entre las patas, que hay que ir a cuidar y todo eso. Entonces también, si hay mujeres que están ama de casa, también ustedes tienen que preparar esta etapa para disfrutarla. Si la pueden disfrutar cuidando a sus nietos o bisnietos porque es algo que le gusta, pero a la condición, yo repito, que le guste. Si realmente se está volviendo como una carga, como una tarea que, es que mi hija no puede y todo eso, muchas mujeres que lo quieren o no lo quieren, dejan a sus hijos a cargo de personas que los cuidan y que los cuidan muy bien. Entonces, no es una excusa de la parte de las hijas diciendo, pues, tú eres aquí, tú tienes tu tiempo libre, pues me vas a tener que cuidar. Además, si estamos hablando del cuerpo, se me ha pasado de ver cómo una persona mayor, una mujer mayor de 80 años, va a cuidar, perdón, es un poquito familiar lo que le voy a decir, pero es de cariño, un escuincle de 7 años con toda la hiperactividad que actualmente hay, también las familias, los hijos lo tienen que pensar. No es porque la mamá está en la casa que automáticamente, y puede ser que la mamá esté en la casa, pero lo quiere disfrutar. No quiere tener la tarea de cuidar o de lavar el piso, los trastes o algo así. Todo lo tiene que hacer cuando todos adentro del hogar están de acuerdo. Si hay un momento dado, esto se impone a la persona mayor, porque tú tienes más tiempo, o pues porque te acabas de recibir el apoyo del bienestar, entonces ayúdanos. No, siempre y cuando la persona mayor está de acuerdo a ayudar adentro del hogar, que a menudo es su propio hogar. Es justo lo que iba como puntualizar, Kat, porque a veces cuando tenemos a la persona mayor en casa o ver una persona mayor en casa, se cree que ya no tiene cosas que hacer, que ya no tiene cosas que quiere hacer. Ya no tiene gusto. Ya no tiene gusto. Entonces, nada más está ahí, pues claro, puede apoyarnos, ¿no? Y qué importante puntualizar esto, que la persona mayor debe estar de acuerdo. Y en debe de estar de acuerdo, por supuesto, va a influir, ¿no? Que pues hay un cariño a que son tus nietos, hay un cariño a que, pues, ayúdale al hijo, que diga que no necesita mi ayuda, mi hijo, pero también pensar, ¿no? ¿Realmente quieres? ¿Realmente no va a obstruir las actividades que tú quieres realizar? Porque eso es muy importante pensarlo. Sí, sin duda alguna es muy interesante lo que se está poniendo aquí en la mesa, y creo que algo muy importante que mencionaba Catherine es sobre el plan de vida, pero en un momento lo retomamos. Nos vamos a ir a corte y regresamos, quédense con nosotros. Vida y conciencia a partir de los 60. Estamos de vuelta aquí en Vida y Conciencia a partir de los 60, un espacio para escuchar, reflexionar y sanar.
Llámenos a cabina al 777-329-7911 o mándenos un WhatsApp al 777-130-5027 para algún comentario, alguna sugerencia, o algo que nos quieran comentar. Y bueno, estamos aquí con la doctora Catherine Dumont, en donde estamos hablando un tema sumamente interesante, y creo que el tiempo se va corriendo y pudiéramos hablar muchísimo de este tema. Pero justamente antes del corte hablábamos sobre esta cuestión del plan de vida, ¿no? Que solamente yo por agregar, pues sería interesante, ¿no? Que desde, como lo mencionaba Catherine, que desde edades tempranas comencemos a visualizar esta etapa como algo importante y no algo lejano, ¿no? Porque muchas veces decimos, pues ya después, ¿no? Todavía falta un buen, ¿no? Exactamente, se lo deja al después. Exacto, y más bien porque pues en ese sentido de que cuando llega el momento anhelamos, ¿no? El descanso, que queremos ir a hacer tales cosas, pero creo que es interesante también planear de manera activa qué vamos a hacer, ¿no? Porque se piensa también la jubilación como una etapa así como pasiva, ¿no? Y justamente pasa, como lo mencionaba en esa luna de miel, y llega a este hundimiento, ¿no? Porque somos personas que, a lo mejor hay personas que durante 30, 40 años estuvieron trabajando cotidianamente, y entonces tener un frenón en ese sentido, en una actividad, pues el cuerpo también, pues me imagino que lo resiente, ¿no? Y es cuando comienzan todos estos desequilibrios emocionales, físicos, y entonces tenemos que visualizar también eso. Catherine. Exactamente, hay que tener eso realmente en cuenta. Y el proyecto de vida no solamente se refiere a tener pues otro trabajo o algo así. El proyecto de vida primero se refiere a conocerse. Realmente, ¿qué me gusta? ¿Qué me gustaría hacer cuando yo voy a tener un poquito más de tiempo? Si a mí me encanta bailar y a mí me gustaría participar en las tardes de danzón, o por ejemplo aquí, y saludo muchísimo a Robin, Alegría, que ellos tienen un grupo en el Jardín San Juan los martes y jueves. Está atrás de, no sé si se puede decir el nombre, pero atrás de una gran tienda de negocios en Cuernavaca, y realmente pues puede decir, pues sí, yo quiero participar, entonces voy a empezar a investigar un poquito pues donde hay es que a mí siempre me ha gustado la carpintería y mi papá siempre quiso que yo sea arquitecto. Y yo quería ser carpintero, entonces voy a investigar un poquito si hay talleres de carpintería o algo así. A mí siempre me ha gustado estar rodeada de niños, pero pues siempre fui asistente en una empresa. Entonces, ¿cómo yo podría estar con niños? O a mí siempre me ha encantado estar en la naturaleza. ¿Ok? Podría empezar a ver. Por ejemplo, mis padres lo hicieron así, como nosotros vivíamos en París, que por supuesto es en una zona muy urbanizada, pues de tener un terrenito de 200 metros cuadrados, pero en la loma, para tener mi huerto. Entonces, pensar en cosas así de qué me gustaría hacer ahora que yo voy a tener más tiempo libre y que me va a dar satisfacción. Pero no se lo va a pensar a los 60, se lo va a tener que pensar a partir de los 40, 30, 40, de verdad. También, como lo explicaba antes, si yo construyo mi casa, como yo quiero tener mi casa para que poder disfrutarla al momento justamente que yo voy a pasar más tiempo en esta casa, que es el momento de mi jubilación o el momento que mis hijos no van a estar. Si mi casa no está adaptada para que yo pueda disfrutarla al momento de mi vejez, aquí hay un problema. Porque yo no creo que hacer una mudanza de a menudo cosas acumuladas desde hace más de 20, 30 o 40 años a los 70 años es algo de tan agradable. Entonces siempre pensar y no tener miedo de pensarlo, porque a menudo es como un poquito la tanatología, que, si hablamos de la muerte, entonces mañana me muero. No, entonces si yo hablo de cómo yo voy a preparar mi vejez, entonces mañana significa que ya soy viejito, que ya no voy a poder salir, que ya no voy a poder hacer nada. No, al contrario, es realmente anticipar, ¿ok? Ustedes tienen este dicho muy bonito, más vale prevenir que lamentar. Aquí estamos exactamente en lo mismo, y yo pienso que se puede prevenir de la misma manera que cuando uno sabe
que va a ser un gran viaje, que ya empieza a tenerlo en mente. Sí, yo voy a ir a viajar, voy a ir a visitar esta ciudad, voy a hacer este. Aquí es lo mismo. Pues entonces voy a empezar a poder ver un poquito más mis hermanos o mis hermanas que nunca nos vemos, pues que sería bien de que para menos cada 15 días ya nos veamos. Yo voy a poder estar más cercana a mi templo espiritual, ¿ok? O voy a poder meditar y todo eso, pero hay que prevenirlo, hay que pensarlo, y también hay que pensar que no es una fatalidad para nada. Lo estoy diciendo a propósito que los papeles en la familia al momento de la jubilación cambian. Si el hombre aportaba, el hombre que ya ahora es el abuelo, ya no va a aportar, y ¿qué va a aportar? Es el hijo. Y a menudo estos roles de importancia, de autoridad de la familia, hay algunas como que crispación. También es lo mismo. Antes yo era la madre, ahora yo soy la abuela, y ¿quién es la madre? Es mi hija. Y mi hija me da órdenes. Y mi hija me dijo, tú puedes hacer, no puedes hacer. Es ella que dicta. Yo pienso que en este momento hay que hablar desde hace mucho tiempo antes con los hijos sobre este tema. Mi niño, que tiene 8 años, hace muy poco tiempo, como menos de 2 semanas, me dice, no es que yo te voy a cuidar porque, pues sí, cuando vas a estar jubilada. Y me sorprendí porque yo dije, ¿cómo a los 8 años emplea o conoce ese término de jubilación o de ser jubilada? Pero él me dice siempre, no te preocupes, tú tranquila, yo te voy a cuidar. Yo sé perfectamente que no. También hay que hacer cuidado en eso. Yo sé perfectamente que no. Y de aquí regresamos sobre la gerontoprofilaxis, ya lo dije bien a la primera, que es, tenemos que cuidarnos porque nadie nos va a cuidar. Tenemos esta suerte de estar en esta generación donde estamos viendo que nadie cuida a las personas mayores. Pobre de la generación de los 75 y más, que ellos vieron a sus padres cuidar a sus abuelos, pensando, y ellos mismos cuidarán a sus padres, pensando que los hijos los iban a cuidar, y los hijos no los están cuidando. Entonces, por lo menos reconocemos que nosotros sabemos que nadie nos van a cuidar, que nadie nos van a ir como a los niños a buscar actividades para que tengamos tiempo de ocio, tiempo de alegría y todo eso. Estos mismos lo vamos a tener que buscar nosotros. Así es, y desde ahorita pensarlo, ¿no? Porque incluso a veces en estas cuestiones de decidir tener hijos o no tener hijos, a veces también se piensa desde esta idea, ¿no? Pues para que nos cuiden. Se asigna un rol. Cuando tuve a mi niño me estaban diciendo, qué bueno que ahora tú vas a tener a alguien que te cuide en tu vejez. Y yo dije, ojalá que no, porque yo espero que mi hijo va a hacer otras cosas que cuidarme en mi vejez, y es mi responsabilidad. Así es. Pues qué tema tan interesante, y que creo que va mucho con esta conexión con la siguiente entrevista que vamos a tener, que se refiere a quién me va a cuidar cuando esté viejo. Entonces, ahí lo dejo. Muchas gracias, Catherine, por habernos acompañado hoy. Gracias, Karen. De verdad es un gran gusto de estar aquí con ustedes, y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Es muy importante justamente esta vida, pero esta conciencia, la conciencia a partir de los 60. Muchas gracias. Gracias, Kat. Gracias a usted por estarnos escuchando. Vamos a corte y regresamos con esta entrevista con el maestro Rolando Castro, ¿quién me va a cuidar cuando sea viejo? Vida y conciencia a partir de los 60. Muchas gracias nuevamente a usted por su escucha. Quedamos debiéndoles una segunda parte con el maestro Rolando Castro, una parte en donde él nos va a compartir sobre el resultado de experiencia, el resultado de la intención de hablar de la vida a partir de los 60, es este libro, ¿Quién me va a cuidar cuando sea viejo? Que es el título de un libro, pero seguramente es una pregunta que quienes ya están en la vida a partir de los 60 seguramente se hacen, y quienes vamos y queremos llegar a esta vida a partir de los 60, también hay que preguntarlo.
Entonces, vamos a estar platicando en esta entrevista con el maestro Rolando sobre lo que contiene este libro y sobre todo compartiendo esos saberes y esos consejos para cada uno de nosotros. Tenemos teléfonos en cabina al 777-329-7911 o también recuerde que puede mandarnos mensaje de WhatsApp al 777-130-5027 y recuerde también que nos puede sintonizar en las frecuencias 106.1 y 89.7 FM o si así lo quiere vía internet tecleando radio.wen.mx. Y bueno, estamos aperturados para que nos mande sus comentarios, sus testimonios sobre lo que vamos a estar escuchando y platicando el día de hoy. Y también, por favor, mándenos sus sugerencias musicales. Y bueno, vamos a comenzar, Sergio, con esta segunda parte de la entrevista. Vamos a hablar de esta obra, porque creo que escribir es arte. Y escribir sobre algo que toca el corazón y algo que nos hace voltear a ver nuestra vida todavía es más artístico, maestro. Y pues vamos a hablar de quién me va a cuidar cuando sea viejo. Queremos iniciar con la pregunta, ¿cómo surge la intención de escribir esta obra? Pues yo veía desde todo lo que se vivió con la cuestión de la pandemia, que una de las cosas que se asentó en la humanidad fue el miedo. Y uno de los miedos naturales que tenemos los seres humanos es el miedo a envejecer. Creemos que la etapa de la vejez es terriblemente dolorosa, sin ningún futuro y además perdiendo todas las posibilidades tanto de motricidad como de claridad mental y desde una parte en la cual nuestro cuerpo se debilita y es presa de más padecimientos y enfermedades. Y entonces, tomando esto en consideración, dije, voy a hacer algo al respecto que sea no nada más el clásico taller de que los viejos todavía servimos para algo o algo así que se me hubiera ocurrido. Y me empecé a hacer ensayos que se fueron conjuntando en una serie de, pues diría yo, intentos de libro y que después se fue armando una especie de un glosario de ideas y el título que se me ocurrió ponerle es ¿Quién me cuidará cuando esté viejo? Porque ese es un grave problema y cada día va creciendo más por una sencilla razón, porque hoy día la expectativa de vida se alargó, si es cierto que se redujo con motivos de la pandemia, pero en general se ha ido alargando y llegar a los 83 años, cuando yo era adolescente, no era así como, 83 años, ¿sí? No me digas, 80, ¿y todavía vive o hace como que vive? No, pues eso sí era difícil de contestar, pero de alguna manera esto se ha ido alargando y vamos a ver con más y más frecuencia personas de más de 90 años, pero todavía con claridad, posibilidades de creatividad, de movimiento, de entendimiento, de emprendimiento inclusive. Pero si hacemos caso a la historia, dicen que es muy necio el que no aprende de la historia, porque vuelve a repetir los mismos errores que cometieron décadas antes otras personas. Si hacemos caso a la historia, nos damos cuenta que la palabra anciano como que lleva el contexto de es que ya estorbas, ya no sirves para nada, ya de alguna manera todo es difícil. Y es que al llegar a la edad que yo tengo, tenemos dos opciones. Una, entregarnos desde la parte negativa al pesimismo y otra, entregarnos a una parte positiva pero realista, porque también querer ser joven de nuevo y vestirme así con lo último de la moda y todo, pues es ridículo, ¿no? Y ni se logra nada más que hacer reír a los otros. Pero si nos adecuamos más a la edad, manejando algo que tiene de fondo la vejez, y no solo la vejez, sino cada cambio en nuestra vida,
que va a cambiar constantemente, que es el miedo. El miedo está al fondo de todos estos rechazos. El miedo está en el fondo cuando vemos que un ser querido cada vez lo notamos más pues, difícil de que se mueva o de que nos capte lo que estamos diciendo o de que pueda oír. Yo padezco de eso también. Sin embargo, el ser humano tiene una capacidad, es una resiliencia extraordinaria que es la adaptabilidad. Y cuando una persona mayor como yo llega al punto en que a esa adaptabilidad le agrega dos ingredientes más, que es la tolerancia y la flexibilidad, que la flexibilidad es lo contrario a la vejez, porque un viejo, y lo digo desde mi respeto a las personas mayores, un viejo se vuelve rígido en sus cuestiones que tienen que ver con su actitud, con sus creencias, con sus necesidades, se rigidiza. Hay por ahí un poema de Lao Tse que se escribió en el año 200 de nuestra era, algo así, que dice que lo rígido es compañero de la muerte y lo flexible es compañero de la vida. Y en ese bello poema dice es que las plantas al nacer son flexibles y pueden resistir los vendavales, pero cuando un árbol está viejo, perdió ya esa flexibilidad y lo tumba el huracán o el ventarrón. Pensando en todo esto dije, creo que tiene que haber una estrategia porque por alguna razón es una preocupación para las personas que quieren a un anciano. ¿Y quién te va a cuidar? Yo trabajo todo el día. ¿Y cómo le vamos a hacer si un cuidador cuesta muchísimo dinero hoy día? Si ustedes encuentran un cuidador de día que cobre 500 pesos al día, es muy barato, porque es más que esto que se cobra y en la noche se multiplica por el doble fácilmente lo que cuesta que velen una noche entera a un enfermo. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar el dinero? No podemos. Y internarte en un ancianato, en una casa de día o algo así, es muy costoso. ¿Cómo le vamos a hacer contigo? Y aquí es donde me tengo que regresar unos años en mi edad y decirles que pues tuve oportunidad de trabajar con personas mayores alguna parte de mi vida en la cuestión de psicoterapia y entonces sí me daba cuenta de este miedo, el miedo a la muerte y más que a la muerte misma, el miedo a una agonía larga o un periodo de una parte en la cual cada día nos damos cuenta que estamos peor y perdemos la esperanza. Y entonces me puse a leer sobre el tema y finalmente de todos estos apuntes y artículos y todo eso, es que armé yo mis propios conceptos de quién me va a cuidar cuando esté viejo. Y para esto se tiene que entender que no necesariamente se necesita ser muy rico para poder de alguna forma tener el dinero para tener un cuidador de día y otro cuidador de noche y otro para los sábados y otro más para los domingos y todo eso tenía que tomar yo en consideración y no encontraba algo que fuera realista porque lo demás es puras hipótesis, que fuera realista y practicable sobre quién me iba a cuidar cuando estuviera viejo. Y pensaba yo, no, pues necesito ahorrar. Y de estos ahorros,
pues se irá tomando el dinero necesario para que de alguna manera con eso se pague a la persona o personas indicadas para que me van a cuidar. Pero eso se los voy a decir después de esta pauta con mucho gusto. Vámonos a corte y regresamos para seguir platicando sobre quién me va a cuidar cuando sea viejo con el maestro Rolando Castro. Quédense con nosotros. Vida y conciencia a partir de los 60. Estamos de vuelta en Vida y Conciencia a partir de los 60, un espacio para escuchar, reflexionar y sanar. Llámenos a cabina al 777-329-7911 o mándenos un WhatsApp al 777-130-5027. Y estamos aquí con Rolando Castro. Creo que no lo mencionamos al inicio, pero estamos aquí en las instalaciones de PAT, Psicoterapia al alcance de todos. Creo que con esta premisa de que la radio tiene que salir también a veces de la cabina para entrevistar a las personas en sus lugares, ¿no? En las comunidades, ¿no? En los espacios que, pues, para que justamente esta voz llegue a lo que es la radio universitaria. Y bueno, nos compartía sobre esta premisa, ¿no? Del libro, ¿quién me va a cuidar cuando sea viejo? ¿No? Que pues justo, ¿no? Nace con estas ideas. Yo escuchándolo, pues también recordaba esto, ¿no? De que hoy en día los jóvenes nos enfrentamos a muchas cosas, ¿no? En cuestiones de globalización y en cuestiones sociales, culturales, económicas, y que muchos están optando por no tener hijos, ¿no? O hijas. Y lo famoso que luego se escucha aquí, porque me he topado, ¿no? Que dice, pero ¿quién te va a cuidar cuando seas viejo si no quieres tener hijos? Y cuando luego escucho eso, dije, ay, caray, no sabía que los hijos, ¿no? Como que se tenía hijos para eso, ¿no? O sea, entonces, pues me recordó mucho a esto, en esta cuestión de, pues, todos esos estereotipos, ¿no? Prejuicios y estas ideas y deseos que se tienen y que se tienen conceptualizadas en esta etapa, ¿no? Entonces, estamos hablando aquí de este libro que nos está aquí encantando y yo quisiera preguntarle, maestro, sobre algo que vi en una parte del libro. Uh-huh. Vivir demasiado, vivir sin calidad. ¿Nos platica sobre eso? Claro. Creemos que una persona que tiene 90 años, ¡uy, qué bien, qué barbaridad! Y qué todo. Pero ¿saben una cosa? Muchas gentes que tienen mucho menos años de edad que eso, a los 60 o 65 que se jubilan, su vida cambia radicalmente. Al primer día o el segundo día o la tercera semana de haberse jubilado, ¡qué bien! Voy a hacer lo que sea, lo que ahora sí toda mi vida quise hacer, pero mañana, ahorita voy a descansar y todo claro. eso. Se va perdiendo esto, ese ímpetu, esa euforia de esa jubilación, y entonces algo en lo que se cae es estar viendo la televisión, no es que mirando la televisión, sin entender nada de lo que está sucediendo ahí, con un mundo de pensamientos, adormilado en el día, insomne en la noche, y con muchos pensamientos de terror, de pavor hacia el futuro. Y esto no necesariamente es que vivan solos, es que viven ya no de acuerdo con las situaciones prevalecientes hoy día, sino viven en el pasado. Del pasado lo único rescatable es el aprendizaje. Lo que podemos aprender de lo que pasó nos ayuda a no repetir esos mismos errores y salir adelante. Igual de destructivo es vivir en el futuro, porque vivir en el futuro nos llena de angustia y ansiedad, lo cual hoy día la mitad de los mexicanos tiene sensaciones de ansiedad y angustia o está viviendo en una depresión. Eso es real. ¿Y por qué? Porque cae en una vaciedad la persona mayor. Y en esta vaciedad
una de las cosas más difíciles que tiene que trabajar la persona es el miedo. El miedo nos obliga a pensar que solamente estando acompañado de alguien podemos tener como la garantía de que de alguna manera esa persona, si algo me pasa a mí, me va a cuidar. ¿Por qué? Pues porque estamos casados o estamos unidos desde hace muchos años y no me va a dejar morir solo. Se dice así. Pues les tengo la pésima noticia de que esto no funciona. Y que hoy día algo que pasa y se observa es que esas uniones muchas veces son uniones que se dan desde el miedo. Y el miedo nos lleva a la conveniencia de conseguirnos un enfermero o una enfermera a la cual no le tengamos que pagar. Y ese enfermero o esa enfermera puede ser uno de nuestros hijos y entonces lo esclavizamos a este hijo. Porque, ay hijo, me da mucha pena, pero quisiera pedirte si puedes hacer esto. Ya ves que ya no puedo, ya no me puedo subir, ya no me puedo bajar, ya no puedo. Todo esto puede que sí sea cierto, puede que es real, pero la actitud en la vida de una persona, entre más avanza en la edad, si es que tiene la suerte de avanzar, tiene que ser como irse acomodando con las realidades que tienen en ese momento de su vida y no como fueron las cosas. Una de las peores cosas que les puede pasar a un anciano es que los hijos o la compañera o el compañero, movido por su humanidad, por su nobleza, por su bondad, se haga codependiente de esa persona, porque esa persona lo va a absorber, se va a chupar su energía y va a tener un esclavo o esclava a modo y a forma, y la persona que en ese buen gesto de ayudar al anciano se mimetiza y hay una simbiosis pero negativa entre la persona y la persona que le está ayudando, esa persona ya perdió su dignidad y respeto, el que se entregó por su bondad a este anciano. Lo peor que le puede pasar a una persona que ya no tiene trabajo es dedicarse a estar viendo el techo buscando arañas y viendo si ya es hora de prender el programa que les gusta en la televisión para nada más mirarlo sin entenderlo. Una persona a mi edad tiene que tener tres cosas muy importantes. No sé si los puedo decir antes de la pausa. No, adelante, adelante. No, adelante. Yo los quería tener en vilo, así con las tres cosas. Pero en fin, ya me dieron permiso. La primera, algo que hacer. La segunda, algo que esperar. Y la tercera, alguien a quien amar. Y comenzaré por la primera, algo que hacer. El peor error de un viejo es decir, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacerlo, ya no puedo ver, ya no puedo oír, ya no puedo caminar, ya no puedo. Puede que sea cierto, pero es el mínimo de los casos. Lo demás es que ya envejeció desde su forma de pensar, porque hay gentes de 20, 25 años de edad que son más ancianos que una persona de 70 años de edad, porque ya perdieron el gusto de vivir, porque no saben qué hacer con su vida, porque tanto el anciano que se entrega a toda esa negatividad, como ese joven que no sabe qué hacer en su vida, con su vida, cae en algo que se llama el vacío existencial. ¿Y ahora qué hago con la vida que tengo? Y si tenemos una pensión y creemos que vamos a poder vivir con esa pensión, bueno, somos afortunados y tal vez sí lo podemos lograr. Pero si aún teniendo esta pensión
yo hago algo, lo que sea, y me van a decir, pero es que ¿quién me va a emplear a mí como anciano? Espérate, hay muchas instituciones filantrópicas en que puedes acompañar o cuidar a unos niños, tal vez, siempre y cuando legalmente sea correcto y establecido para no meterse en un lío de tipo legal. Puedo ayudar a cuidar a unos niños y pues voy a cobrar algo simbólico nada más, pero siempre y cuando tenga la motricidad y la claridad para atenderlos, no para desatenderlos o para que los niños me atiendan a mí. Entonces, el algo que hacer es muy importante, aunque sea barrer mi terracita, aunque sea pues cepillar a mi perro, aunque sea lavar los trastes, lavar mi ropa, lo que sea, pero utilizar mi tiempo en algo que sea valioso y productivo. No hablo desde la parte económica, sino que es valioso porque me quita de esa rumia mental que a los ancianos nos agobia muchas veces y que nos llena de temores. Esa sería la primera parte. La segunda y la tercera vienen después de este corte comercial. Así es, y creo que antes de irnos a corte comercial, aportaría esto, ¿no, maestro? Que también muchas veces estas ideas que creo yo que a veces se tienen, es porque también la familia a veces también pone como esa pausa, ese pie, no sé cómo decirlo, porque lo he escuchado, ¿no? Tú que tienes que estar ya haciendo eso, tú mejor siéntate, no hagas eso, te vas a caer, te vas a lastimar, ¿no? Entonces, creo que en eso pudiéramos rescatar para irnos a corte comercial, Karen. Así es, nos vamos a corte y regresamos para seguir hablando sobre estas premisas que son dirigidas a la vida a partir de los 60, pero que a toda edad me parece que es importante tomar el consejo. Quédense con nosotros. Vida y conciencia a partir de los 60. Estamos de vuelta en Vida y Conciencia a partir de los 60, un espacio para escuchar, reflexionar y sanar. Llámenos a cabina al 777-329-7911 o mándenos un WhatsApp al 777-130-5027. Y bueno, estamos aquí con Rolando Castro, que nos está platicando sobre este libro, ¿Quién me va a cuidar cuando sea viejo? Y nos está hablando de 3 premisas importantes. Karen. Así es, nos menciona que hay 3 premisas que no debemos olvidar y que en la vida hay que tenerlas presentes. Algo que hacer, algo que esperar y alguien a quien amar. Antes del corte hablábamos de ese algo que hacer. ¿Qué más nos comenta, maestro? Sí, algo que esperar. Siempre hay una esperanza de vida, pero esa esperanza de vida, el anciano como yo soy, no podemos verla a los plazos que lo veíamos cuando teníamos 50 o 60 años de edad. Que debo de decir algo, en estudios que se han hecho de la Organización Mundial de la Salud, se considera que hoy día la época más feliz de un individuo está entre los 60 y 70 años de edad. Y cualquiera hubiera pensado, no, es entre los 20 y los 30, es cuando el antro y no, pues todo eso. No, entre los 60 y 70. Porque en este algo que hacer, una de las cosas que tiene que considerar el anciano es que tiene que sembrar. Y si desde su condición económica no puede sembrar en la forma de algo productivo que le va a redituar un dinero, tendrá que sembrar en otra forma. Y en este algo que esperar, sembrar a nuestra edad es sumamente importante. Y seguramente piensa la audiencia, pero ¿sembrar qué cosa? Pues esto va a sonar ridículo, porque a mí me sonó ridículo hace años, pero hoy día entiendo este sentimiento. Es sembrar amor por los otros.
que no se expresa desde la parte de que llego con mi guitarra y empiezo a tocar allá afuera de su ventana. Y no. Ver con cariño a los demás y a la medida de mis posibilidades limitadas, hacer algo para ayudar. Yo fui muy criticado en el proyecto de psicoterapia al alcance de todos, en el sentido de que decía, pues sí, pues eso de regalar tantas becas, claro, de esta manera estás comprando la ayuda que dices que vas a necesitar. No es así. Pero si yo procedo de bueno, de un buen talante, de una buena intención, eso que siembro, lo voy a recibir después. Si siembro maldad, si siembro discordia, si siembro odio, si siembro miedo, también lo voy a recibir multiplicado. Y entonces, cuando un anciano entiende que donde vive sin conocer a la persona que va pasando y es temprano en la mañana y estoy barriendo ahí en la puerta de mi casa y les digo, buenos días. Pues habrá algunos que no me van a contestar y otros que se sorprenden y dicen buenos días. Y otros que ya saben que les digo buenos días y buenos días, don, quién sabe qué. Buenos días y que tengan un buen día, cuídese mucho y cosas así. Empezamos a sembrar bondad, a sembrar buen humor, a sembrar deseos de hacer algo por los otros. Esto está muy estudiado también, porque hay 4 cuadrantes del desarrollo humano, en el cual el primero es luchar, lo habló Abraham Maslow, es luchar por el techo y la comida. El segundo, ya tengo techo, ya tengo comida, ahora me voy a dar mi gusto, quiero sacar un cochecito nuevo, voy a estarlo pagando, y además me voy a echar un viajecito, y también lo voy a estar pagando, y cosas así. Ya empiezo a disfrutar de la vida porque tengo los medios para hacerlo. Pero el tercer cuadrante lo podría englobar en una frase que se me hace hermosísima, que dice, envejecer es inevitable, pero evolucionar es opcional. Y parte de esta evolución consiste en caminar hacia adelante, pero voltear y ver a los que se van quedando atrás, y si ellos lo permiten, ayudarles a que se emparejen con los que van adelante. Empieza uno a ayudar a la gente y se da cuenta uno de que puede ser que ya no sean las ganancias ni la productividad que tenía antes, pero no va a faltar, va a llegar, sobre todo si no la alejo con mi condición energética de que dime qué temes y te diré qué te pasará. A la hora que empiezo, ¿y qué tal si no puedo pagar? ¿Y qué tal si me voy a ver atrapado y la letra del coche que tengo que pagar? Y y el documento que firmé para... todo eso. Todos esos temores, el anciano tiene que entender que son temores muchas veces heredados de 1 o 2 generaciones antes, pero que los actuamos nosotros en el tiempo en que estamos viviendo. Y entonces es un trabajo difícil, pero esa terapia que hablé en alguna ocasión con ustedes de resonancia musical, eso lo hace muy fácilmente, recordar dónde empezaron mis miedos, porque algo que acompaña al ser humano toda su vida y que tiene un afán de proteger la vida es el miedo. Pero cuando el miedo se vuelve crónico y una forma de vivir, todo lo que enfoquemos, intentemos, pensemos, todo eso va a estar dentro del marco del miedo. Y ese marco del miedo va a ser muy desagradable, porque todo nos va a llenar de terror. Entonces tenemos algo que es notable. El hecho de que si sabemos que estamos en un mundo de miedo,
por tantas cosas que leemos, por tantas cosas que sabemos, por tantas cosas que nos están pasando. Tenemos que hacer un trabajo con nosotros mismos para darnos cuenta de que muchos de estos miedos cumplen con una frase que dice: y tanto que me preocupé y me desvelé por cosas que ni siquiera pasaron. Ella es muy real eso. Y en ese momento, cuando me doy cuenta de cómo me desgasto con esa rumia mental, tengo que ver que una de las cosas que me pasan con mucha frecuencia es que pierdo mis hábitos alimenticios, mi patrón del sueño. Esa es una de las cosas que primero se afectan, y de ahí se desgranan muchas consecuencias de salud que son terribles. Si me permiten, les voy a hacer un obsequio, no en cámaras porque no se trata de eso, de algo que yo he desarrollado para poder dormir bien sin tomar 1 miligramo de nada. Ustedes no lo necesitan porque son muy jóvenes, pero algún día lo van a necesitar, que es hacer tierra, porque simplemente con eso nos sentimos mucho mejor. Y esto, van a decir ustedes: ¿y cómo te enteraste? Pues porque me gusta mucho leer y soy un fanático de andar busque, y el que busca encuentra. Y entonces encontré una teoría que se llama earthing, algo que esperar. Y entonces entre mis proyectos estaba desarrollar una especie de funda de almohada que se mete abajo de la funda real, que tiene un laberinto, una espiral en realidad, de alambre de cobre, y ese alambre de cobre va al suelo y hace tierra y se duerme perfectamente. Y no tiene que conectarlo a la corriente, ni es de pilas, ni se descompone los transistores o lo que tenga ahí el chip o lo que sea. Ok, algo que esperar, utilizar nuestra mente en algo que podemos hacer. Y la tercera premisa es alguien a quien amar. Y no sé si me alcanza el tiempo en este bloque o ya se nos acabó el tiempo para... Sí, tenemos unos minutitos. Sí. Y aquí, cuando he dado conferencias con contemporáneos, gente de mi edad, y hablo yo y digo, alguien a quien amar, inevitablemente se oyen, no. ¿Quién se va a fijar en mí? Pues puede que tienen razón, pero el que tiene que fijarse en mí soy yo. Y ahí está la cuestión. Porque en muchas de nuestras actitudes, en muchas de nuestras condiciones, en todos sentidos, cuando lo analizamos, tenemos todos algo que es así como muy difícil de hacer conciencia de ello, pero muy presente, que es un ingrediente de autodestrucción. Tenemos patrones destructivos, pero que no nos damos cuenta. Algo que no abona a nuestra paz y a nuestra salud mental, sino que nos lleva a una inquietud, a una situación en la cual estoy incómodo con esto. Cuando yo dejo de odiarme a mí mismo, doy un gran paso adelante. Y si soy anciano y ya no me odio, voy a tener calidad de vida sin importar los años que tenga. Y entonces les voy a explicar esto después del corte comercial. Pues en unos instantes regresamos para seguir platicando aquí con Rolando Castro. Quédense con nosotros. Vida y conciencia a partir de los 60. Estamos de vuelta en Vida y Conciencia a partir de los 60. Les agradecemos por continuar sintonizándonos aquí en la Radio Pública Universitaria, en Radio UAM. Recuerde que tenemos teléfonos en cabina para que nos llame, se una a la conversación y por supuesto también nos comparta sus comentarios y sus testimonios al 777-329-7911 o mándenos mensaje de WhatsApp al 777-130-5027. Antes del corte, Rolando Castro nos compartía esta tercera premisa.
alguien a quien amar. Y no hablamos solamente de una pareja en el sentido romántico. Nos decía, empezamos por nosotros. Antes de esperar que alguien nos ame, amémonos nosotros mismos, ¿no? Empezar por uno mismo. Y también nos decía que dejar de odiarnos a nosotros mismos es el inicio de esta premisa. Sí, fíjense que yo creo que algo que debería de pensar alguien de esos que tienen la planeación de la educación sería enseñarnos desde que somos chiquitos a amarnos a nosotros. Debería de haber una materia, así como hay matemáticas y cosas así, la materia de ámate a ti mismo. Empieza uno por ser intolerante cuando por la presión que tenemos, muchos se van a derrotar y van a autonombrarse perdedores sin que lo digan con esa palabra, pero no, ya para qué le hago la lucha, no, eso tampoco funciona, ese negativismo. No, es que de eso hay mucho, no, ¿y dónde voy a conseguir eso que dices? ¿Y cómo le voy a hacer para no sé qué cosa? Ver siempre el vaso medio vacío. Pero cuando empezamos a darnos cuenta de que eso es un desgaste inútil, estacionarnos y movernos por esas emociones negativas, en vez de, ya no digo emociones positivas, sino neutras, que ni sean malas ni sean buenas, pero al menos ya no son malas. En ese momento, esto es un síntoma de evolución. Cuando dejo yo de meterme el pie a mí mismo, llegando tarde a mi trabajo, o teniendo dificultades con todos, o queriendo cambiar a todos los demás. Este es uno de los errores más grandes del ser humano, querer cambiar a los otros. Acuérdense de eso que dice, quise cambiar al mundo y nada cambió, pero cambié yo y todo está cambiando. Y esa es una realidad. Y a veces nos desgastamos, maestro. ¿Perdón? Nos desgastamos a veces, perdemos tiempo también en querer cambiar, en forzar cambiar a los otros, en vez de voltear a uno mismo. Y sabe que una de las cosas más frecuentes en el conflicto de pareja, y está escrito en uno de los 2 libros de terapia familiar que escribí, es querer cambiar al otro, querer que el otro piense, reaccione y actúe como nosotros queremos. Y como el otro tiene la culpa, señalamos para allá, pero hay 2 dedos que apuntan para allá, nada más que hay 3 dedos que apuntan para acá que no quiero ver. Y eso es algo que tiene que ver con la autodestrucción y el odio a uno mismo. Las gentes pueden ser como sean. Lo que cambia el asunto es cómo soy yo ante eso que hacen las gentes que hacen lo que pueden hacer. Qué regalo escuchar estas premisas, escuchar esto y que usted nos decía, son las premisas para pensarlos cuando uno llegue a viejos. Y yo regreso nuevamente a esto, ¿no? Sí, a partir de los 60, pero a toda edad escuchar estas premisas es voltear a ver cómo estamos viviendo, qué tanto hemos vivido y qué tanta calidad hay en este vivir, qué tanto amor hay en uno mismo, qué tanto amor siento por mí, por los otros también. ¿Qué estoy haciendo? ¿Tengo algo que hacer y estoy disfrutándolo? La verdad es un regalo escucharlo. Sí, maestro, y creo que también un poco estas premisas, si bien a lo mejor van dirigidas a lo mejor a cierta población, yo le puedo decir que como joven, pues también me queda muchas cosas por pensar, ¿no? Creo que comparto esta idea que estaba en la segunda premisa, que es que algo que esperar, ¿no? En donde mencionaba que pues vamos a esperar lo que sembramos, ¿no? Y que no necesariamente es algo económico. Yo soy fiel creyente de esta frase que dice, todo lo bueno y lo malo que se haga en esta vida
se te va a regresar, Claro. ¿no? Entonces, pues cuestiones que han pasado, como a todos seguramente nos han pasado, cosas buenas, cosas malas, y que luego dicen, pero ¿por qué no le haces esto? O véngate, y es como de no, o sea, ¿para qué me desgasto haciendo algo que no comparto, ¿no? Sino que simplemente dejo a la vida, a Dios, al universo, a quien quieran creer, que la misma energía que nosotros mandamos a alguien va a regresar, ¿no? Entonces, creo que justamente es cambiar ese chip, volver a reflexionar. Ahorita que estamos escuchando sus palabras, es repensar, ¿no? Reconstruirnos, ¿no? En ese sentido de qué quiero esperar, qué voy a amar, ¿no? Para que justamente cuando llegue el momento que tengamos que crecer, que tengamos que llegar a esa edad, pues podamos entender, ¿no? De alguna otra manera estos retos, estos obstáculos que estamos enfrentando, y que creo que sin duda alguna, pues escucharlo es un regalo, ¿no? Realmente aquí creo que nos ha dado una clase fenomenal, que creo que espero yo seguirlo escuchando. O sea, yo recuerdo que en algunos videos de Facebook lo llegué a escuchar, ¿no? Y creo que es un regalo hoy que también aquí nuestra casa, la Facultad de Estudios Sociales, nos regala estar entrevistándolo, ¿no? La verdad es que nunca me imaginé, ¿no? Estar entrevistándolo a usted, que ya lo conocía de manera visual, no sabía quién era, pero el regalo que hoy tengo de escuchar sus palabras, de su experiencia, de este cambio intergeneracional, ¿no? De conocimientos, de saberes, creo que es sumamente importante, no solamente en ciertos espacios, sino en todos, ¿no? Que siempre hemos compartido en el programa que es importante que todo tipo de población comparta lo que sabe, ¿no? Creo que todos tienen algo importante que aportar, que decir, ¿no? Que creo que pues uno contagia, ¿no? Con esta energía que tenemos, y entonces realmente pues me voy con muchas reflexiones, con muchas cosas que hay que replantear, que me ha permitido este programa y sus palabras, ¿no? Principalmente. Muchas gracias, Sergio. Y comentarle a nuestra audiencia que este libro contiene estas 3 premisas, contiene estas reflexiones sobre vivir demasiado, vivir sin calidad. También nos habla sobre el rol de abuelos, el rol de padres, esta relación que se tiene, el cambio de domicilio, el cambio al domicilio que ocurre en la tercera edad, eso que hay que observar de cambios, la importancia de crear redes de apoyo, de tener redes de apoyo, la viudez como un momento en la vida a partir de los 60, y la salud como un eje muy importante a hablar sobre la vida a partir de los 60. Y me gusta mucho que esta parte del libro pues termina con esta frase, ¿no? Sembrar hoy para cosechar mañana. Queremos preguntarle como parte final de esta entrevista, maestro, si nos puede dar un mensaje a todos, a toda la audiencia, para comenzar a sembrar hoy algo. Denle al otro lo que quisieran que le dieran a ustedes, pero sin condiciones, y verán cómo regresan esas cosas a sus manos. Fíjense que hay algo que tengo ganas de decir. Es muy importante. Cuando llegamos a hacer la paz con nosotros mismos, darnos cuenta de que esa guerra contra nosotros mismos no es perceptible para nosotros. Pero en esto que decía usted acerca de todas estas condiciones, yo quisiera concluir con esto. Todos somos energía, y esa energía nosotros muchas veces no la percibimos, pero vemos cómo un perro se acerca a una persona con toda confianza y le menea la cola, y con otras personas es hostil, y hasta puede que lo muerda. Esa energía que nosotros tenemos es nuestro campo áurico. Y ese campo áurico, si estamos instalados en la negatividad, en el odio, en todas estas situaciones de aprovecharnos de los otros, se reduce notablemente. Entonces, lo último que tendría que decir es, cuiden su aura
y les va a empezar a ir mucho mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Rolando. Gracias por recibirnos aquí en PAT. Gracias por estas 2 entrevistas que estamos teniendo. Gracias por compartirnos esa obra de experiencia de vida que es ¿Quién me va a cuidar cuando sea viejo? Gracias por compartirlo con nosotros. Y no sé si quisiera agregar los contactos de PAT, a dónde podemos acudir para que esté al alcance, para que se mantenga al alcance de todos. Claro, PAT está en Facebook en 2 lugares. Uno se llama Psicoterapia PAAT con doble A, P-A-A-T. Y el otro se llama PAT Edu. Y estamos también en el WhatsApp en el número 777-423-6272. Ahí nos pueden encontrar. Pero quiero hacer algo en este momento. Les ofrezco regalado mi libro de quién les va a cuidar cuando estén viejos en forma virtual. No está impreso, es en forma virtual. Y para ello tienen que escribirme a la siguiente dirección. Pedro Rolando Castro López. Voy a repetirlo. Pedro Rolando Castro López @gmail.com y pídanme el libro ¿Quién me cuidará cuando esté viejo? No apto para amargados. Definitivamente. Muchas gracias. Con mucho gusto se los obsequio. Es un libro virtual. Muchas gracias y pues a nuestra audiencia, quienes quieran consultar este libro que como les decíamos es hablar de esas situaciones que pasan a partir de los 60 y que son experiencias y reflexiones para el corazón, para cuidar nuestra energía, pues ahí está el correo del maestro Rolando. Si tienen alguna duda, igual mándenos mensaje de WhatsApp a nuestro número del programa o también en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos como Vida y Conciencia a partir de los 60 en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Muchas gracias, maestro. Y tenemos terapias gratuitas también, ¿eh? Tómenlo en cuenta. Contáctenos a los datos que di. Hay terapia gratuita. Pues muchas gracias, maestro. Gracias agradecemos a la audiencia que cualquier duda nos mande mensaje. Y bueno, ya nos vamos. Queremos agradecerle por habernos sintonizado en este día. Samara y Alexis en los controles. Muchas gracias. Y recuerde que nos escuchamos el próximo sábado a la misma hora. También recuerde que hay mucho que vivir a partir de los 60. Esto fue Vida y Conciencia a partir de los 60. Esperamos les haya gustado. Nos escuchamos el próximo sábado a la misma hora.